Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente ponente. Le damos la bienvenida a la doctora Lucía Angulo. Ella es, muchas gracias. Ella es doctora en psicología en la Universidad del País Vasco, en la EHU, en maestría en neurociencias de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, España, y actualmente se desempeña como académica docente, investigadora a tiempo completo en la Universidad de O'Higgins y dirige el Instituto de Ciencias Sociales de la misma universidad. Desde el 2003 inició a investigar a nivel predoctoral y participa en distintos proyectos de investigación, principalmente en España y Chile, desde 2015, y sus investigaciones versan respecto al aprendizaje, principalmente en dos líneas respecto a los procesos psicológicos básicos. La primera línea respecto al estudio de los mecanismos de aprendizaje asociativo en modelos de animales, y la segunda es en humanos, estudiando interacción entre procesos de atención de bottom-up y top-down y de aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, en estos momentos se centra a estudiar las diferencias sexuales en el aprendizaje respecto a los efectos del condicionamiento clásico, y por eso es que nos acompaña en este momento, teniendo un tema respecto a las diferencias sexuales en condicionamiento clásico, una laguna de conocimientos con implicaciones de diversos ámbitos. Muy bien. Entonces tiene 45 minutos, doctora, muchísimas gracias. Más o menos a los 5 minutos la interrumpiré, nada más para decirle que tiene 5 minutos más y la escuchamos. Tiene aquí el espacio. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Está siendo un simposio muy interesante y la verdad que me está como invitando a hacer algunas reflexiones que no tenía consideradas en un inicio. En ese sentido, creo muy interesante la exposición inicial en la mañana de la doctora Pérez y la verdad que quisiera referirme a ella, ojalá esté, con su permiso, porque yo hice un camino un poco de naturaleza distinta, ¿no? Yo quiero rescatar el punto de la importancia de analizar los sesgos que culturalmente tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con las diferencias sexuales. Estamos muy acostumbrados a entender las diferencias sexuales como una guerra de sexos y hay posiciones políticas al respecto, ¿no? Desde donde eso que llamamos patriarcado va a defender la existencia de diferencias sexuales siempre en detrimento de la mujer. Y doctora, ya no se ve su presentación. Ya, perdón. Veamos. Bueno, para su tranquilidad no había pasado ninguna diapositiva. Veamos. ¿Ahora sí? Está perfecto. Está cargando. Ya está. Perfecto. Listo. Y bueno, estaba hablando de la importancia del análisis de sesgos, ¿no? Y decía que así como desde la perspectiva más patriarcal se asume diferencias sexuales siempre en detrimento de la mujer, también desde determinadas corrientes feministas se tiende a quitarle importancia a diferencias que la investigación poco a poco va revelando. Y entonces a mí me gustaría partir esta charla precisamente desde ese punto y, si me permiten, desde la experiencia personal, porque yo no trabajaba en investigación de diferencias sexuales, sino que trabajaba sobre todo en perceptual learning, en discriminación y en condicionamiento clásico, ¿no? Por cierto que sí. Y, bueno, pues desde una posición feminista, lo voy a reconocer abiertamente, yo siempre asumí que en el laboratorio, en modelos animales, no estábamos utilizando hembras porque no había razones para pensar que machos y hembras difiriéramos en formas generales de aprendizaje de condicionamiento clásico. Nosotros estudiamos condicionamiento clásico
en modelos animales, precisamente porque suponemos que es un mecanismo de aprendizaje conservado a lo largo de la evolución, similar. Diferentes especies tenemos evidencia de ello y, por tanto, si no hay diferencias entre diferentes especies, ¿por qué pensar a priori que habría diferencias entre machos y hembras? Por otro lado, bueno, pues sí, así como novata, como recién entré en el laboratorio, hice la pregunta. ¿Por qué trabajamos solo con machos? Y la respuesta fue pues esa que de alguna manera durante la mañana hemos ido también presentando. Dice, bueno, es un problema trabajar con hembras, hay variabilidad, entonces eso dificulta el hallazgo de algunos resultados, etc. Bien, y así me conduje durante más de la mitad de mi tiempo vital como investigadora. Hasta que tuve un problema de salud ligado al consumo de anticonceptivos. Bueno, tuve un trombo en una pierna que me generó una embolia pulmonar, casi me cuesta la vida, pero el punto no es ese. Hago referencia solamente porque después vamos a hablar del efecto de fármacos, hormonas, y quiero hacer como el punto sobre la importancia y el desconocimiento que tenemos sobre el efecto de los anticonceptivos en la cognición en general. Sin más, ya se van mostrando estudios en relación a estados afectivos relacionados con la depresión, etc. Por eso solamente lo cuento. La cosa es que cuando yo volví de España, después de ese evento, al laboratorio acá en Chile, tenía dificultades para encontrar animales que me permitieran seguir con la investigación y entonces desde la proveedora me sugirió que incluyera hembras. Entonces la primera tendencia fue replicar este argumento, ¿no? Este mantra de es que trabajar con hembras es complejo, la variabilidad, etcétera. Pero como venía de esta experiencia, me di la oportunidad de probar, de introducir hembras en experimentos que en este caso iban sobre aprendizaje perceptivo, inhibición latente, ahora explicaré un poco en qué consisten, y encontré una diferencia entre machos y hembras en inhibición latente, me sorprendí mucho, lo repliqué, fui a la literatura y bueno, y empecé a darme cuenta pues que en realidad pues alguna evidencia había, pero muy poca y con algunos problemas un poco inconsistentes, pero que parecía que algo había. Y empecé pues a interesarme en este particular. Fruto a partir de ese momento, pues como digo, levanté algunas líneas de algunas series de experimentos, que es un poco lo que les voy a contar a continuación, antes de entrar a aspectos más generales y de discusión, ¿no? Que creo que es muy interesante y que queda mucho por conversar con respecto a este tema de las diferencias sexuales, lejos de posiciones políticas, pero a la vez desde un profundo sentido ético, ¿no? De una omisión y una laguna en el conocimiento que tenemos con respecto a múltiples procesos psicológicos, biológicos, fisiológicos, etcétera, en las hembras, de las mujeres. Bueno, voy a contar un poquito el procedimiento para que se puedan entender los experimentos a continuación. Es un procedimiento simple de aversión condicional al sabor, donde se empareja un sabor con un malestar gastrointestinal que se induce artificialmente con una inyección de cloruro de litio. El sabor opera como estímulo condicionado, el malestar inducido como estímulo incondicionado, y como resultado del emparejamiento del EC con el EI, del sabor con el malestar, los animales rehúsan tomar el sabor que antecedió al malestar y además esa aversión condicional la generalizan a otros sabores que se le parecen, ¿cierto? Los estímulos que se utilizaban típicamente por un poco tradición de laboratorio, más que otra cosa, eran azúcar y sal, como elementos A y B, en estos compuestos, A, X y BX, y el elemento común a estos sabores siempre fue limón, ¿ya? Esta es la dosis de litio, pues si a alguien le pudiera interesar como el detalle procedimental. Y entonces, les voy a contar el primer artículo al que dio lugar esta línea de investigación, en el que fui examinando algunos efectos en los que la literatura se mostraba un poco inconsistente y aparecieron pues otros nuevos, ¿no? Como suele suceder. En este primer experimento, la literatura lo que es más consistente es en mostrar una diferencia entre machos y hembras en inhibición latente.
La inhibición latente se define como un retraso en la adquisición del condicionamiento, del aprendizaje, después de haber presentado el EC antes, sin ir seguidos de consecuencias. En otras palabras, la predisposición al EC, a X en este caso, retrasa o enlentece el condicionamiento posterior de este mismo estímulo. Bueno, es un efecto de aprendizaje muy conocido precisamente en estudios sobre la esquizofrenia, porque se sabe que puede utilizarse como un marcador en el diagnóstico, etc. Entonces, interesante, ¿no? Por ese lado también. Y, bueno, pues encontré este efecto, ¿no? De una atenuación de la inhibición latente en hembras, que después descubrí que está reportado en la literatura, pero con algunos problemas, como vamos a ver, de interpretación. Bueno, si ven en la tabla, con el diseño experimental, ven que además de machos y hembras, aquí hay otra variable representada, que esto tiene que ver con la forma en la que los animales fueron alojados. Esto porque también hay algunos mitos, ¿no?, con respecto a la sincronización de los ciclos estrales de las hembras, etc. Y quería como profundizar un poquito en este aspecto más de procedimiento, pero que sí, finalmente yo decidí entrar en esta línea de investigación, pues encontraba interesante tener controlado, ¿ya? Por varias razones. Primero, por esto que digo, ¿no?, de la idea de que las hembras que están juntas tienden a sincronizar los ciclos estrales, y también porque leí algunos trabajos muy antiguos, porque en realidad esta línea de investigación de diferencias sexuales estuvo en los 60, los 70 y después hubo un vacío absoluto con respecto a esto, pero había estudios que mostraban diferencias entre machos y hembras con intervenciones en testosterona que sugerían que podía tener que ver con esta hormona sexual. Y bueno, acompañada de evidencia de que los machos, cuando estaban aislados, este aislamiento social operaba como una especie de pseudocastración, una reducción de la testosterona que anulaba algunas diferencias sexuales entre machos y hembras. Entonces, por esta razón, pues yo trabajé con un grupo de animales que estuvieron en pareja hasta el comienzo del procedimiento de aversión condicional al sabor, que es lo habitual en los laboratorios, ¿no? Tener los animales de 2 en 2. Es el grupo que aparece con una P, otros estaban aislados, es el grupo que aparece con una I, y otros que estaban en grupo, ¿cierto? Para ver si las hembras en grupo llevaban a esa sincronización del ciclo estral y si los machos aislados podía también ser importante en términos de este efecto descrito en los 70 de pseudocastración. Les voy a avanzar porque no voy a profundizar en esto, porque nunca encontré un efecto de la forma de alojamiento, ¿ya? De cómo los animales están mantenidos en sus jaulas hogar, pero sí fuertes diferencias sexuales, que es en lo que vamos a profundizar. Bien, entonces, en este experimento de inhibición latente típico, donde se predispone un estímulo 8 veces, luego se condiciona este estímulo y se prueba con él, la primera sorpresa que encontré fue que en realidad había una diferencia inicial entre machos y hembras en la respuesta neofóbica, que sabemos que es algo que ocurre con relativa frecuencia cuando se trabaja con sabores. Donde ven acá que el consumo en las hembras fue menor en el primero y en el segundo ensayo de preexposición, y luego se igualó. Bueno, ven que aquí está el consumo, es un consumo limitado, ¿ya? Que es otro también un control experimental que utilizamos para estar seguros de que los grupos consumen lo mismo antes del condicionamiento y que cualquier diferencia que observemos después no depende de lo que de la cantidad consumida, ¿no? Antes de sentirse el malestar. Entonces, por eso ven acá que esto es igual y que se tiende aquí a equiparar. Pero esta diferencia aquí inicial, primer ensayo y segundo, lo que nos habla es de una respuesta neofóbica mayor en las hembras, que, bueno, se habitúa a lo largo de los ensayos, de tal manera que en el ensayo 8 de preexposición ya están igualados. En los ensayos de condicionamiento, que es la figura de la derecha, lo que vemos es el típico efecto de inhibición latente en los machos, y este consumo alto, que ustedes pensarán, claro, si está condicionando, ¿cómo es posible que aumente el consumo del sabor aversivo en vez de reducirlo? Pero esto en realidad es un artefacto que encontramos con mucha frecuencia debido a que en el primer ensayo de condicionamiento los consumos suelen ser limitados a 10 mililitros
Y después en el segundo, para tener mayor sensibilidad en el registro del defecto de aversión adquirido, se da un consumo libre, ¿ya? Por eso puede parecer sorprendente, pero es completamente predecible este incremento en el consumo. Y bueno, como ven, el consumo es claramente superior en machos y en hembras, lo que está hablando del efecto de inhibición latente clásico en machos es ese retraso, mayor dificultad en la adquisición de la aversión con respecto o relativo a las hembras, donde este se produce más rápidamente. Claro, ¿cuál es el problema fundamental? Ahora, para ver si, además de inhibición latente, hubiera una diferencia sexual en el efecto más simple de condicionamiento, que es en la adquisición. La literatura era muy confusa con respecto a la adquisición. No había ningún trabajo que mostrara claramente una diferencia entre machos y hembras en adquisición, sino a través de pruebas de extinción posterior. Y claro, lo que pasa con las pruebas de extinción es que, y si existe una diferencia entre machos y hembras en extinción en sí mismo, ¿cómo diferenciamos eso de lo que es la adquisición? Y ahora, con este resultado que yo tenía aquí, se habría otra nueva dificultad para establecer si había diferencias en la adquisición, porque hay una respuesta neofóbica diferente en machos y hembras. Claro, si un estímulo es más neofóbico y se condiciona, pues seguramente va a haber diferencias en adquisición, pero están mediadas por esta diferencia anterior en neofobia. Entonces, pues era un poquito difícil saber si, por ejemplo, esta diferencia en inhibición latente deriva de diferencias en adquisición propiamente, o sea, en la tasa de condicionamiento, o en un real efecto de inhibición latente. Y esa es una pregunta pues, que a mí me inquietaba, ¿no? A este respecto. Entonces, pensé en un segundo experimento en comprobemos esto no dando exposición al EC, o sea, no generando inhibición latente, entremos a condicionar directamente el estímulo AX, ¿no? El estímulo condicionado. Y claro, esto aquí ocurrió, pues lo que yo les he avanzado, ¿no? Lo que sospechaba. Tenemos un menor consumo, bueno, por un lado hablar de lo robusto del resultado de neofobia, ¿no? Se replica claramente. Las hembras consumen menos, como consumen menos también parecen condicionarse un poquito menos, está el consumo un poco más arriba, ¿no? En el segundo ensayo de condicionamiento, los machos consumen más y llega más abajo el consumo, la reducción en el consumo es más fuerte. Entonces, ¿eso significa que los machos se condicionan más rápido la aversión? ¿O tiene que ver de nuevo con este artefacto en parte inducido por esa diferencia sexual en neofobia? Pues difícil, ¿no? Difícil de dilucidar. De hecho, ya les avanzo que hasta ahora no lo tengo tampoco tan claro. La cuestión es que si vemos extinción, lo que sí vemos es una extinción más rápida en las hembras que los machos, ¿ya? Hay como una mayor resistencia a la extinción en los machos. Y cuando vamos a ver la generalización de la aversión después de la extinción, la gráfica de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que vemos es que, otro resultado que he replicado en numerosas veces ya, es inconsistente y robusto, que la generalización es mayor en las hembras o menor en los machos, como se quiera hacer la comparación. Como ven acá, no hubo una diferencia entre el consumo del estímulo condicionado de AX y el de otro similar, BX, sí, habiéndolo en los machos. ¿Ya? Eso es un resultado que nos podemos tomar bastante en serio. Bueno, tercer experimento es otro intento por ver si podía demostrar diferencias sexuales en la adquisición del condicionamiento sin estar mediado por la neofobia, sin estar mediado por la inhibición latente. Y se me ocurrió dar una predisposición, pero no al estímulo condicionado, que sabemos que genera inhibición latente, sino a un estímulo que se le parece, pero no es el mismo, en este caso BX, con grupos control que recibieron solamente agua, ¿ya? Bueno, y esto de nuevo, la respuesta neofóbica inicial que se habitúa. Este es consumo de agua en las hembras que ven que está por debajo. Este es un punto que quiero hacer también hincapié porque también se me criticó en los procesos de revisión de los papers, que bueno, ya les digo que cuesta un poco publicar cosas sobre diferencias sexuales, hay resistencia. No digo que esté mal, pero que hay una resistencia que, bueno, existen otras cosas como en lo neuro, ¿no? De lo que hablaba la compañera antes. Es que me decían, claro, cualquier consumo está medido por el tamaño, por el peso corporal, las hembras son más chicas que los machos y por tanto, si están consumiendo menos, quizás es solamente por eso.
Y aquí se muestra claramente, y hay otros momentos en los que voy a matizar esto, que no. Ya, consumen menos agua, pero no consumen menos sabor, ¿ya? Y como veremos después, no es tan clara esa relación directa entre el peso corporal y el consumo de agua, ni siquiera lo es en los humanos, es otro sesgo más en la investigación. Bueno, exposición a BX o agua, y después del condicionamiento en las pruebas de generalización, vemos de nuevo, bueno, que en general la generalización es mayor en hembras que en machos. El consumo de las hembras sería este de aquí, en el condicionado, ¿cierto? En AX. En general, perdón, en BX, en general el consumo es menor en las hembras, en sus respectivos controles, que en los machos, dando cuenta de nuevo de esta diferencia sexual en generalización. Entonces, sobre adquisición, de nuevo no se pudo ver nada, porque la lógica de utilizar el estímulo diferente era que se iba a reducir la respuesta neofóbica. En el primer ensayo de condicionamiento, lo cierto es que ocurrió de nuevo porque las ratas discriminaron el siguiente estímulo y reaccionaron de nuevo con respuesta neofóbica al estímulo X, que luego no generalizaron a X en el condicionamiento, así que no resolví el problema, pero profundicé en la replicación de la neofobia, la diferencia sexual en neofobia en generalización. Entonces, hasta aquí yo tenía evidencia de diferencias sexuales en inhibición latente, en neofobia, en generalización, y quise seguir profundizando en algunos otros efectos de condicionamiento clásico bien establecidos en la literatura con machos, ¿no? Es importante notar esto, porque fruto de estos sesgos de los que venimos hablando, pues la investigación en condicionamiento clásico en modelos animales, no solamente en condicionamiento clásico, sino que es un problema general de los modelos animales, están hechos mayoritariamente con machos. Y en concreto me interesó examinar los efectos de ensombrecimiento y bloqueo, porque siempre han sido interesantes para la literatura, porque bueno, confrontan diferentes teorías del aprendizaje asociativo, etcétera, y creía que una diferencia sexual en ese sentido podría ser interesante también, incluso para despejar algunas cuestiones teóricas de la teoría asociativa. Y bueno, pues entonces hice dos experimentos, uno de ensombrecimiento y otro de bloqueo. Explico rápidamente los diseños por si no están tan familiarizados, pero básicamente el ensombrecimiento lo que nos dice es que cuando condicionamos juntos dos estímulos, A y B, en este ejemplo, cualquiera de los estímulos de los elementos del compuesto se va a condicionar menos que si ese elemento fuera condicionado por separado, de manera aislada, ¿no? Entonces tenemos un grupo de machos y un grupo de hembras que reciben ensayos de condicionamiento con el compuesto AB, y un grupo de machos y un grupo de hembras en que solo se condiciona A, el elemento A, y luego se prueba con A. Y lo que vemos es el típico efecto de ensombrecimiento reportado en la literatura de forma consistente en machos, que no se encuentra en hembras, ¿ya? O sea, tenemos mayor consumo, o sea, menor consumo, es decir, más aversión, más condicionamiento en los controles, es decir, cuando se condicionó solamente A que cuando se condicionó un compuesto. Pero esta diferencia no fue significativa para el caso de las hembras, solo lo fue para los machos. Y en bloqueo encontramos algo similar. Bueno, el bloqueo lo que nos habla es de una dificultad, o si no un impedimento, derechamente, para condicionar un estímulo, en este caso B, si al condicionarlo en compuesto, el otro elemento del compuesto ha sido condicionado previamente, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos dos controles de condicionamiento desemparejado que llamamos, que consiste en presentar el mismo estímulo que se condiciona y el mismo malestar que opera como estímulo incondicionado, pero de forma descorrelacionada. ¿Ya? Si se presenta el estímulo A por la mañana, el malestar se presenta por la tarde y viceversa, por supuesto con todos los contrabalanceos del caso, etcétera. Y lo que encontramos fue el típico y bien reportado y establecido efecto de la literatura de bloqueo en machos que no se encuentra en hembras, ¿ya? Así que bueno, pues otros dos efectos más en los que existen diferencias sexuales en machos y en hembras.
Y pues en otra serie de experimentos me interesé por ver si también había un efecto, o sea, si había diferencias en base a la ontogenia, ¿no? En general. También hice otros experimentos con crías no tan exitosos. Y este es un experimento hecho con animales envejecidos, con más de 18 meses, con machos y hembras, donde quería ver si el condicionamiento cambiaba con el envejecimiento y si la diferencia, por toda esta cuestión de la que se habla del papel de las hormonas, del papel activacional de las hormonas en las diferencias sexuales en condicionamiento, si con la edad, ¿no? Y con estos cambios hormonales pues se podría reducir esa diferencia sexual. Y bueno, volvió otra vez al efecto de inhibición latente, comparando la predisposición al estímulo que luego se va a condicionar, a X, o a otro estímulo de prueba de generalización, BX, en machos y en hembras, jóvenes y viejas. Eso es un poco, eso representan estos grupos de aquí. Machos envejecidos, ¿no? De inhibición latente serían los expuestos al estímulo condicionado. Sí, pues machos jóvenes, machos envejecidos, hembras jóvenes y hembras envejecidas, expuestos a X o BX, en resumen. Y bueno, pues básicamente el experimento sirvió para replicar lo que les he contado sobre diferencias sexuales y además mostrar también un efecto del envejecimiento, donde en general lo que se hizo fue encontrarse una facilitación. Se condiciona tanto el estímulo condicionado como el estímulo de prueba, o sea, independientemente de que fuera el EC haber sido expuesto o no, hubo una facilitación del condicionamiento de los animales envejecidos, que también me pareció muy interesante porque a veces desde otras disciplinas, como comentaré después, se utilizan muchos de los procedimientos que vienen de la investigación en psicología del aprendizaje asociativo, pero sin los controles, sin todo el conocimiento de base que permite su interpretación, y entonces se hacen interpretaciones muy ligeras, ¿no? En base a una medida absoluta. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando memoria y para eso utilizar un procedimiento de evaluación condicional de sabor, sería bien paradójico encontrar una facilitación del aprendizaje en animales envejecidos y un recuerdo de ese aprendizaje en animales envejecidos, ¿no? Cuando la hipótesis general es que con el envejecimiento se produce un deterioro y deberíamos encontrar una peor ejecución en el procedimiento, y sin embargo encontramos lo contrario. Y evidentemente existen diferentes explicaciones alternativas. Podría ser que los animales envejecidos, el estímulo incondicionado, pues actuara de una forma más potente, es decir, que el malestar que se siente fuera mayor, los animales envejecidos, etc. Bueno, diferentes cosas que habría que ir descartando de a poquito, pero que de nuevo nos ponen un poco en el aviso de que tenemos que tener cuidado con las interpretaciones simples, ¿no? de los resultados, así demasiado o más bien poco reflexionadas en ocasiones. Y bueno, independientemente también de la edad, encontrábamos la mayor generalización en hembras y en machos, y también la diferencia en inhibición latente, o sea, todo, que tendía a desaparecer, esto es lo importante con la edad, ¿ya? Esta diferencia entre machos y hembras en inhibición latente se atenúa mucho en los animales envejecidos. Esta gráfica habla de la adquisición, esta gráfica de la generalización al estímulo BX, que un poco ya les he contado los resultados, y esto es una forma también de hablar de generalización en base a consumo diferencial, donde vemos que, de nuevo, pues en los machos el consumo diferencial es mucho más grande que en las hembras, hablando de una menor generalización en machos que en hembras, o lo contrario, o viceversa. Y lo mismo cuando el estímulo es el de prueba, ¿no? En vez de el predispuesto, digo, en vez del condicionado. Entonces, bueno, claro, que ahora tenemos aquí un cuerpo de evidencia que nos habla de diferencias sexuales en una forma de aprendizaje básica, como es el condicionamiento clásico, pero la pregunta del millón es, importantemente quiero también destacar, no son diferencias sexuales que sean como, que se puedan establecer como en grado, ¿no? Que también hay como una tendencia en la investigación que viene sobre todo de la biomedicina y la neurociencia,
a simplemente comparar machos y hembras en una medida y decir hembras más, hembras menos, machos menos. Y es una forma también muy limitada y sesgada de pararse ante la cuestión. Por eso yo introduje en realidad los experimentos de ensombrecimiento y bloqueo. Porque en mi opinión es mucho más interesante estudiar las diferencias más en lo cualitativo. Porque seguramente, quizás, seguramente basada en la evidencia, no es una opinión, quizás machos y hembras difieren en expresiones conductuales que dificultan todavía más la interpretación de los resultados en base en mecanismos cognitivos o en base a esas variables inobservables, ¿no?, que nos interesan a las psicólogas. Entonces, creo que lo cualitativo es más interesante en ese sentido que establecer simplemente una diferencia de tú más, yo menos, ¿ya? Entonces, fui a la literatura a ver qué pasaba en otros procedimientos. Bueno, lo primero que tengo que decir que hay muy poca investigación sobre esto, menos todavía que esté hecha con los controles adecuados, no había casi nada desde el campo del aprendizaje, casi todo tiene que ver con neurociencia, con investigaciones que utilicen los paradigmas para estudiar otras cosas, efectos de fármacos, modelos transgénicos, ¿no?, knockout para diferentes modelos de psicopatología con animales, etcétera, etcétera, pero no investigación propiamente tal dirigida a estudiar diferencias sexuales o un potencial dimorfismo sexual en condicionamiento clásico, en aprendizaje en general. Pero sí había, donde el procedimiento más utilizado ha sido, sin duda, el condicionamiento del miedo. Y esto también me pareció muy interesante, porque además de encontrar, de nuevo, las diferencias en la adquisición están en duda, pero sí parece ser consistente la diferencia en inhibición latente y en extinción, donde la inhibición latente se ve atenuada en hembras y la extinción se ve atenuada en machos, es como lo contrario. Y esto también se encuentra en condicionamiento del miedo, pero hay un resultado muy interesante que pueden consultar en esta revisión de Dalai Source, que son autores importantes en esta línea, que nos dice que machos y hembras difieren en el tipo de conducta que se activa ante la situación de miedo, donde los machos hacen más freezing, o sea, tienden más a tener una respuesta pasiva al estresor, al EC, ¿no?, al estímulo condicionado, mientras que las hembras tienden a mostrar más conductas activas de evitación y escape. Claro, lo que decía, ¿no?, sobre la interpretación. Si nosotros solamente estudiamos freezing como variable dependiente en un procedimiento, en un protocolo de condicionamiento del miedo, y encontramos más freezing en macho, la tentación es, al titular, ¿no?, es a decir que los machos aprenden más rápido en condicionamiento del miedo, ¿no?, que el freezing aparece antes y entonces que el aprendizaje está facilitado en machos que en hembras. ¿Cuál encajaría con todas estas lógicas que nos comentaba la compañera Fernanda Pérez al principio de la mañana, ¿no? Las mujeres, las hembras en general aprenden peor, en definitiva. Pero es que cuando utilizamos otro tipo de variable dependiente, que tiene en cuenta respuestas de tipo activo, de evitación y escape, encontramos, claro, justamente el resultado contrario. Y es que ese aprendizaje se ve en la conclusión fácil, facilitada en hembras. Entonces, cuando ya lo pensamos con un poquito de detenimiento, nos damos cuenta que en realidad, mientras no tengamos bien definido las formas conductuales en las que responden machos y hembras para cada procedimiento, tenemos que poner en cuarentena absoluta cualquier interpretación, ¿ya? Porque podemos caer en este riesgo, en sacar conclusiones con respecto a diferencias sexuales que en el fondo quizás no tienen que ver con los mecanismos que estamos estudiando, sino con la manifestación conductual de los mismos, es decir, con cuestiones más quizás de tipo etológico, en los que también habría que profundizar. En definitiva, yo lo que tengo ahora mismo son pues, muchas más preguntas que respuestas, afortunadamente también, para mí, y bueno, quería recoger un poco también lo que se estaba diciendo antes de, bueno, tratar de motivar y animar a las nuevas generaciones en investigación a entrar en este tema, porque creo que queda, como se dice en España, mucha tela que cortar, hay mucho que decir y que investigar todavía. Lo que les venía diciendo, bueno, machos y hembras difieren
difieren en mecanismos de aprendizaje, hay dimorfismo realmente en condicionamiento clásico o es en su forma de manifestarlo conductualmente. Otra pregunta que a mí me resulta muy interesante que deriva de la investigación que les he contado es si quizás los machos pudieran ser más perseverantes que las hembras con el primer aprendizaje. O, dicho de otro modo, si las hembras son más sensibles al cambio de contingencia. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya, si el primer aprendizaje es de inhibición latente, los machos se mantienen más en inhibición latente. ¿Ya? Si el primer aprendizaje es de adquisición, los machos se mantienen más en adquisición o se dificulta la extinción. Entonces, quizás detrás de esto está que los machos se quedan como más pegados, por decirlo así coloquialmente, al primer aprendizaje y las hembras son más sensibles al cambio de contingencia. Hay que seguir investigando sobre esto y para responder a esta pregunta, desde luego no nos basta una simple comparación entre machos y hembras en un procedimiento que es lo poco que se puede encontrar en la literatura sobre esto actualmente. Ya, ¿esto se encuentran los mismos resultados en procedimientos apetitivos o es algo que ocurre solamente con procedimientos aversivos? ¿Tiene particularidades en condicionamiento de aversión condicional al sabor? ¿O tiene otras particularidades el condicionamiento del miedo? Al fin y al cabo, las exigencias adaptativas para machos y hembras han podido ser distintas y responder, por tanto, de manera distinta. Luego, la siguiente pregunta del millón, ¿no? ¿Y qué pasa en las personas? Haciendo referencia a esta diferencia, pues que en las que tenemos que insistir, creo que todavía algo en que una cosa son las diferencias sexuales, marcadas por cromosomas, por toda la biología, todo el neurodesarrollo, intrauterino y posterior, mediado por hormonas, todo esto lo que se ha venido hablando también, y las cosas que tienen que ver con el género, ¿no? Bueno, por eso creo que la investigación en modelos animales en diferencias sexuales es muy importante si queremos profundizar en este tema de diferencias sexuales en hombres y mujeres. El género siempre va a estar ahí, entonces, en este caso, creo que está muy justificada la utilización de modelos animales, ¿no? Precisamente porque son cosas distintas, el género y el sexo. Aquí simplemente he puesto pues un listado de las cosas de los efectos de condicionamiento clásico que he estudiado y sorprendentemente o paradójicamente he encontrado diferencias en todo, menos en adquisición, o sea que se pueda realmente demostrar diferencias sexuales en adquisición, lo cual pues a mí me hace poner un poquito también como en análisis todos los resultados, los pocos trabajos que existen que nos hablan de diferencias entre machos y hembras, básicamente derivados de procesos de adquisición, que es generalmente hasta donde llegan desde las neurociencias o desde la biomedicina, o como mucho la extinción, ¿no? cuando se interesan por la memoria. Entonces, eso, otro motivo más para volver a revisar la literatura con cuidado. ¿Por qué es importante estudiar el dimorfismo sexual en condicionamiento clásico? Bueno, pues por justicia es lo primero que me sale decir, ¿no? Por ética, porque toda literatura deriva de lo que sabemos con machos, estableciéndolo como universales, y podría no ser así. Y claro, este conocimiento que viene desde el aprendizaje asociativo se utiliza desde la psicología, desde la psicoterapia, primero porque son modelos que nos sirven para explicar la etiología, por ejemplo, todo lo que tiene la inhibición latente, muchos estudios relacionados con la esquizofrenia, el estrés postraumático, fobias, etcétera, todo esto que tiene que ver con la adquisición de miedos condicionados y su tratamiento, ¿no? Efectos como la extinción, la exposición, etcétera, son formas habituales de tratamiento de estas patologías desde la terapia cognitivo-conductual. Todo esto, como digo, deriva de la investigación experimental con modelos animales y resulta que toda esa evidencia viene de machos. Entonces, cuando hablamos de diferente resistencia al tratamiento, de recaídas recidivas, etcétera, diferenciales de esta diferente incidencia de diferentes trastornos en machos y en hembras, ¿no? En mujeres y en hombres, muchas veces saliendo a perder las mujeres, ¿tiene que ver con esto? ¿Hasta qué punto desconocemos si hay una etiología distinta, si las formas de tratamiento que se aplican no son iguales y entonces este desconocimiento está generando
una discriminación en salud importante, ¿no? Como dicen también, como se está enfatizando desde otras disciplinas. Claro, todo lo que tiene que ver con los efectos de tratamientos hormonales como los anticonceptivos hormonales, que si nos damos cuenta, bueno, es un tratamiento farmacológico en situaciones de no enfermedad, fue el primero, de hecho, que apareció. Es las píldoras anticonceptivas hormonales supusieron la primera intervención médica en personas saludables, ¿ya? O sea, que se utilizaban fármacos para algo distinto que tratar una enfermedad. Y, bueno, pues el consumo de anticonceptivos pues está súper extendido en el mundo entero, ¿no? De hecho, fue, ya para ir como ampliando la discusión, fue un hito para el feminismo, ¿no? La posibilidad de controlar la natalidad. Y ya una vuelta de tuerca después, en el siglo XXI, una se plantea hasta qué punto en realidad pues no fue un poco trampa. Al fin y al cabo, bueno, sí, claro, fue muy importante en el momento, cada cosa hay que juzgarla en su momento histórico, fue muy importante en el momento, pero al fin y al cabo esto supuso que la responsabilidad de la natalidad siguiera en el tejado, esa pelota siguiera en el tejado de las mujeres, y además nos enfrentaron al consumo de un fármaco cuyos efectos todavía no se conocían ni se conocen, y que puede tener efectos a múltiples niveles. O sea, bueno, esta situación de la pandemia y el COVID nos ha dejado ver otra vez que, por ejemplo, el riesgo asociado a determinadas vacunas en términos de trombosis, etcétera, etcétera, siendo más pequeños que el que producen los anticonceptivos, llevó a que se paralizaran los ensayos clínicos y a que se retiraran fármacos del mercado, y mientras que los anticonceptivos siguen utilizándose de la misma manera. Lo cual yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar fuertemente. ¿Qué pasa? ¿Que es menos importante? ¿Por qué nos pasa a nosotros? Y porque de alguna manera hay una decisión de tomar esos anticonceptivos cuando los riesgos nos lo colocan en una letra súper chica debajo, y además una siempre piensa, ¿no? Infraestimando los riesgos, que esto no le va a pasar a una, junto con el desconocimiento del impacto de los anticonceptivos hormonales en la cognición, ¿no? Como digo, ya, yendo a ese argumento de que estas diferencias en cognición, en aprendizaje asociativo y en otras formas de cognición, en atención, etcétera, pudieran derivar de hormonas, ya sean de estrógenos, ¿no? Y todo esto del ciclo que se ha venido conversando, o de testosterona, etcétera, ya, si esas diferencias derivan de esas hormonas, ¿qué pasa cuando estamos operando sobre esas hormonas? ¿Ya? Y también hay un vacío enorme en ese área de conocimiento. Bueno, los efectos de distintos tipos de drogas, como ya se han comentado, ¿no? Bueno, ya mis compañeras antes han abierto esa también interesante discusión, ¿no? De cuánto nos queda para tener para ser capaces de utilizar los fármacos de una manera como más discriminada, de una forma más personalizada, ¿no? Donde, claro, la diferencia, o sea, entre hombres y mujeres estaría contemplada. Pero sabemos que las drogas nos afectan de maneras distintas a hombres y mujeres en el modelo animal, machos y hombres, o sea, machos y hembras, perdón, y sin embargo se sigue sin tener en cuenta en la aplicación. Muchas más preguntas, ¿no? Relacionadas con la neurociencia y la biomedicina, que no han tenido en cuenta estas posibles diferencias entre machos y hembras. Incluso, ya, ¿cuál es el alcance de estas diferencias sexuales en el aprendizaje asociativo para las mismas teorías del aprendizaje asociativo? Si encontramos resultados tan como evidentes como los de que a lo mejor esos efectos universales como ensombrecimiento y bloqueo, pues no son tan universales. A lo mejor tiene que ver con cosas que les pasan a los machos, y no a las hembras, en fin, algunas discusiones teóricas en la teoría asociativa del aprendizaje creo que debieran ser como revisitados, ahora que esa palabra está tan de moda, teniendo en cuenta la posibilidad de que exista un dimorfismo sexual en aprendizaje, cuando tengamos claro que sí existe, que como digo, estamos todavía en una fase mucho más incipiente, más embrionaria, en la que tenemos que dilucidar si es aprendizaje, si es conducta o qué es, ¿no? Y luego, pues, esta pregunta, ¿es suficiente la recomendación de incluir hembras en los estudios por las distintas agencias?
Pues yo creo que no, sinceramente. Bueno, cada vez, ¿saben? Hay una tendencia mayor a, de alguna manera, forzar, entre comillas, sugerir fuertemente que, contra no la autorización del Comité de Ética, para introducir hembras. Y bueno, esto podría estar bien, hubiera prevenido la aparición de estos sesgos, pero no necesariamente acaban con estos sesgos, porque seguimos sin saber en qué se basa esa diferencia, esos dimorfismos, y si nos afectan de forma distinta. Al final vas a incrementar la variabilidad, seguramente luego diferentes también artificios de los que todos sabemos que se utilizan van a facilitar que salgan el efecto que uno está buscando, pero al final no podemos explicar el dimorfismo. Y para mí, en mi caso, pues esa es la pregunta de interés. Entonces no me sirve con meter cuatro machos y 4 hembras, si además sospecho que puede haber un dimorfismo en muchas cosas que tienen un impacto en la salud, en la educación y en otras tantas cosas. Creo que estaría justificado plantear que a lo mejor tiene que haber estudios distintos con machos y hembras, con hombres y mujeres, en términos de justicia, de equidad, ¿no? Doctora, tiene 5 minutos. Ya he terminado, sí. Era un poco estas últimas preguntas las que querían introducir para la discusión. Bueno, esta es la Universidad de O'Higgins, la ubico en el mapa y les dejo mi correo para cualquier cosa que quieran discutir en el futuro. Yo estaré pues muy, muy feliz de seguir esta relación después de este simposio, al cual agradezco muchísimo que me hayan invitado y que he disfrutado mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación, por la asistencia. Muy interesante su plática. Siempre es bueno conocer como otras perspectivas. No sé si quieras comentar, Marcela, que cheque en el chat que querías decir algo. Adelante. Sí, hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Súper interesante tu línea de trabajo. Muchísimas gracias por compartirla. Hablando justamente de esta cuestión de los sesgos que te interesan tanto como fenómeno de estudio, digo, tú ya comentaste algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Como esta dificultad de extrapolar los resultados obtenidos en modelos animales experimentales no humanos, justamente a lo que sabemos sobre los cerebros humanos o cualquier cosa sobre nuestra especie. Eso ya plantea una gran dificultad y un sesgo enorme, ¿no? En la investigación, como tú lo mencionabas. A mí me gustaría también saber tú cómo manejas la cuestión de, hablando en que trabajas justamente con un modelo experimental particular, que en este caso son los roedores, ¿cómo manejas este sesgo de que, pues sabemos que esos animalitos se encuentran en entornos de laboratorio muy restringidos, ¿no? Entonces, ese también es un gran sesgo en el momento en el que reportamos los resultados que obtenemos cuando hacemos experimentación animal. Y lo pienso y te lo pregunto, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo justificas tú como investigadora? Pensando precisamente en la relevancia que ya hemos tocado con otras ponencias en cuanto al nicho ecológico, ¿no? Cómo el nicho ecológico, que nosotros podemos llamar cultura, en el caso de los humanos, también tiene una gran influencia justamente en estas determinaciones o en estas diferencias sexuales que podemos encontrar en los cerebros y en la conducta en general, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de eso? ¿Tú qué haces con eso? Mira, yo la verdad que no hago absolutamente nada con eso porque entiendo que es una condición desde el punto de vista de estudio de diferencias sexuales. Porque al fin y al cabo es una condición que es igual para todos. Todos mis animales están ahí, entonces una diferencia entre machos y hembras no van a derivar de esa variable, de ese aspecto, ¿ya? Entonces, no me preocupa en relación a las diferencias sexuales que estoy estudiando o a otros mecanismos que pudiera estar estudiando en el laboratorio porque son comunes a todos los grupos experimentales que yo pueda manejar. Ahora, de que tiene importancia, lo tiene, y realmente también creo que hacemos un poco, como se dice en España, la vista gorda con respecto a eso, ¿no? Claro. Cuando, pues claramente no estamos estudiando las cosas que estudiamos cada una de las suyas,
en un modelo como ecológico, ¿no? Que se pueda trasladar tan fácilmente a humanos. En realidad tienes animales que están confinados, puedo utilizar el concepto de moda, ¿no? Al hilo de la pandemia, que están confinados, que muchas veces están solos o están estresados porque hay un montón de animales, porque hay olores, porque están pasando mil cosas. Por ejemplo, cada vez se tiene ya más clara que hay diferencias sexuales como en el afrontamiento al estrés por parte de machos y hembras. Entonces, ya ahí empezamos a entrar en dificultades, porque si el bioterio en realidad o el estabulario es una situación estresante, a lo mejor ya partes con que machos y hembras están distintos, Sí. ¿no? Y pucha, siempre nos amparamos en esta cosa que te he dicho yo, que la respuesta es fácil, ¿no? De decir, bueno, es una condición igual para todas, pero no tanto a lo mejor, ¿ya? Entonces, yo te agradezco mucho el comentario porque creo que efectivamente tenemos que dejar de mirar para otro lado y tenemos que tener estas discusiones que yo creo que a lo que llevarían es como una limitación del alcance, ¿no? Bueno, yo comparto algunas de las cosas que se han dicho durante la mañana sobre la divulgación, ¿no? Sobre el peligro de una mala divulgación, sobre los beneficios de una buena divulgación y también los peligros en la simplificación demasiado fuerte y muchas veces en la búsqueda de los titulares, que claro, tú escribes la nota de divulgación, que luego toma un periodista, que luego no sé qué, y al final acaba apareciendo un titular que en realidad no tiene nada que ver a lo que tú has dicho, pero es lo que le va a llegar a la gente. Entonces, en ese sentido creo que ya en este punto, siglo XXI, tendríamos que hacer, creo que ya toca un análisis crítico fuerte en base a todo este tema del género y también a cómo se utilizan, cómo se generalizan los resultados desde modelos animales a los humanos. Así que te agradezco mucho la oportunidad de hablar de ello, Marcela. No, gracias a ti por responder, Rocío, y por tu charla. Gracias, bravo. Muchas gracias. Damos la palabra a Elena, por favor. Hola. Hola. Muchas gracias por la charla, me pareció súper interesante. Yo tenía una duda, entiendo que usted habló sobre las diferencias más bien cualitativas y en ponerles como pues también interés, ¿no? Pero me gustaría saber desde su punto de vista y a la luz de pues las diferencias sexuales encontradas, si considera que los modelos cuantitativos de condicionamiento clásico podrían modificar alguno de sus parámetros o si más bien habría que atender un poco más a la forma en la que se obtienen las medidas para esos parámetros. Yo creo que debiéramos incrementar el número de variables dependientes, así, básicamente. Okay. Creo que las conclusiones derivadas de una sola variable dependiente se quedan a veces justas y son peligrosas, que pueden llevar a interpretaciones equivocadas, como me estaba refiriendo al caso del freezing. Del freezing y las conductas de escape, ¿no? de esa diferencia. Entonces, bueno, nos ha resultado esa fórmula durante un tiempo. Bueno, si esto parece una simplificación, pues la gente, con perdón, si estoy siendo políticamente incorrecta, pues de las neurociencias, etcétera, que solo les interesan estas cosas como procedimiento, todavía mucho más. Entonces, se nos olvida cuando lo explicamos en clase o cuando lo leemos en los manuales, tenemos siempre muy clara la definición del aprendizaje, que hay que diferenciar el fenómeno inobservable de la conducta, que es lo único que podemos medir, cuantificar y a partir de las cuales hacer inferencias sobre los mecanismos psicológicos, pero por el camino se nos olvida que la conducta no es aprendizaje y que el aprendizaje no es conducta, entonces que la conducta también tiene sus leyes y que para interpretarla pues tenemos que tener muchas más cosas en cuenta, que no es tan fácil como ya. Presionó más veces la palanca por minuto, entonces que los machos aprenden antes la relación entre el estímulo y un reforzador. No sé si era esto a lo que te estaba refiriendo, pero yo creo que a lo que vamos, que creo que no es tanto cuantitativo o cualitativo, o sea, quiero decir que hay que como que afinar y ir un poquito más allá en la complejidad de las medidas que utilizamos para hacer inferencias sobre los mecanismos psicológicos por los que nos interesamos. Sí, justamente de eso quería saber su opinión. Muchas gracias. A ti, Elia. Muchas gracias. Le damos palabra al maestro Germán y después a la caja de comentarios. Gracias, Yasmín. Gracias, Rocío, por tu charla. Fíjate que
ayer había hecho más o menos esta pregunta y me parece bien relevante. Rescato lo que dijiste sobre los aspectos cualitativos en el siguiente sentido. Me recuerda un poco todos estos asuntos de si hay diferencias, no hay diferencias, etcétera. Me recuerda un poco la problemática de los efectos del entrenamiento cognitivo, por ejemplo. Es decir, hay un montón de trabajos que dicen que sí, un montón de trabajos que dicen que no, dependiendo de qué tipo de entrenamiento cognitivo se refiera, ¿no? En muchos metaanálisis ha salido que el entrenamiento cognitivo en general no tiene ningún efecto, por ejemplo, ¿no? Y me parece que probablemente uno de los problemas es cómo estamos planteando las preguntas. Es decir, estamos planteando preguntas en términos de capacidades de dominio específico que probablemente puedan ser limitadas por sí solas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que rescato de varios metaanálisis de entrenamiento cognitivo es que los aspectos cualitativos parecen ser sumamente importantes en términos, por ejemplo, de cómo se modifica el cerebro en general en su forma de aprender, es decir, en términos generales, no las capacidades necesariamente de dominio específico que pueden mejorar hasta cierto límite, pero no tener efectos que se distribuyan a capacidades más generales, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor, o por lo que dijiste, lo que he visto también en todas las charlas, las de ayer, que probablemente estar aislando estos procesos nos está llevando a tener datos ambiguos, ¿no? Es decir, algunos por un lado que sí, algunos por otro lado que no, pero creo que lo que nos interesa es cómo se está utilizando esos recursos cognitivos de manera general, probablemente para resolver ciertos problemas, ¿no? Es decir, uno tendría que plantear claramente qué problemas tendríamos que suponer que enfrenta un sexo u otro, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cómo estos recursos que se miden de manera aislada son tomados para resolver ciertos problemas de manera más sistémica, ¿no? Entonces, digo, no sé si va por ahí tu comentario y me gustaría saber qué opinas sobre esto, dado que justamente el condicionamiento es uno de estos procesos bien específicos y bien aislados que, que quizá cuantitativamente no nos digan para qué se están utilizando y de qué forma en términos generales. No, ahí dejo la pregunta y me gustaría saber tu opinión. Bueno, somos egocéntricas en general en investigación y siempre hablo del experimentador-centrismo, ¿no? Porque planteamos diferentes tareas, situaciones experimentales, tanto en modelos animales como en humanos, asumiendo que van a pasar una serie de cosas que, bueno, en humanos todavía uno podría decir, bueno, porque como yo también soy humano, puedo inferir más o menos cuál creo que es el proceso, totalmente así introspectivo, por otro lado, pero en el caso de los animales sí que no tenemos ni idea, o sea, los colocamos en unas situaciones, evidentemente el procedimiento en sí mismo es una instrucción, pero tú no determinas tampoco cuál es la instrucción ni la tienes tan clara, entonces el animal responde de la manera que la biología le va determinando y luego tú haces una interpretación completamente antropocéntrica de qué es lo que ha hecho el animal. Y en ese sentido creo que ya también vamos teniendo bastantes evidencias de que en humanos es muy claro, ¿no? Cómo las instrucciones para la tarea determinan absolutamente los resultados que se van a encontrar. Y creo que faltaría hacer el análisis, llevar esa analogía al modelo animal. Es decir, ya, ¿cuál es el reto que le está suponiendo el procedimiento en el que estás tú involucrando al animal, para el animal en su etograma, en su historia, ¿no? Porque tú dices, estoy presentando la clásica, ¿no? De que si las pruebas de reconocimiento de objetos, que si las ratas no ven nada, están casi ciegas y insistimos en utilizar pruebas de reconocimiento de objetos, etcétera, etcétera, cuando en general se sabe que más bien utilizan claves olfativas, todo esto, ¿no? Pues a esas cosas, que porque tú le coloques a la rata dentro de la jaula algo que a lo mejor la rata ni lo está pescando, como se dice en Chile, no está prestando ninguna atención, no es relevante para ella para nada, ni siquiera lo está procesando, y luego porque cambia, vete tú a saber por qué una cosa, una conducta, tú sacas la inferencia sobre este elemento que tú has introducido en el experimento. Entonces yo creo que hay mucho de eso también en el estudio de las diferencias sexuales, y que lo sugieren precisamente cosas como estas que os contaba del condicionamiento del miedo.
que si ni siquiera machos y hembras, si difieren en la expresión comportamental, pues es que eso te compromete cualquier interpretación posible. Entonces, paremos un poco los grandes titulares, ¿no? Y estudiémoslo. Y es difícil, porque mira que en investigación se supone siempre hablamos de análisis crítico, ¿no? Del escepticismo siempre, la evidencia, no sé qué, pero yo a veces he estado como tentada a escribir un paper solamente con los sesgos identificados a lo largo de las revisiones que he tenido que leer de papers y proyectos, etcétera, o sea, con sesgos que dices, ¿cómo le contesto a una persona si está tomando un montón de cosas sobre las que no tiene evidencia y ni siquiera se da cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, en una ocasión me dijeron, porque yo no estudio hormonas porque tengo claro que es que el nivel en el que yo me muevo es conductual, ¿ya? Seguramente hay mecanismos explicativos a nivel hormonal que... Exacto. Pero ese no es mi punto de interés, al menos en ese momento. Ya cuando tenga claro cómo es la cosa conductual, a lo mejor en algún momento me interesa entrar en estas manipulaciones hormonales y tratar de elucidar cuál es el efecto de las hormonas en todo esto, ¿no? Pero no es mi punto en este momento. Entonces, que venga una persona que tiene en su mano si te dan un financiamiento o no, y te haga un comentario como, es que como no me puedes establecer el ciclo estral de las ratas porque en un experimento no lo hice, porque ya había demostrado que se distribuyen de forma más o menos aleatoria y que no es tan fácil sincronizar ciclos, y entonces que mi forma era como que cada una estuviera en su momento y si aún así, con esa variabilidad te sale un efecto robusto, pues me lo tomo en cuenta. ¿Por qué voy a hacer una manipulación para reducir variabilidad? Si con la variabilidad y todo el efecto es tan robusto que me sale, ¿no? Entonces, frases así como, es que como no estás midiendo hormonas ni estableciendo el ciclo, eso no tiene ningún interés y no se va a publicar bien. ¿Es un argumento para evaluar mal un proyecto de investigación? O sea, y lo hacemos, y lo hacemos de forma constante. Entonces, un llamado también a la reflexión personal en todos nosotros y todos nosotros como evaluadores también, de tener siempre como un cuidado con las cosas que asumimos que son así, que son así y pues a lo mejor no, como esto de fijarnos solamente en las hembras cuando hablamos de factores hormonales y obviar completamente la testosterona, solamente porque es más caro, porque el ciclo estral tú lo puedes, con una citología puedes más o menos establecer el momento en el que está, y en la testosterona ya tienes que entrar a determinaciones, tal, y son más situacionales, y como eso sí es más complicado, no lo hacemos, ¿no? Y seguimos con el foco y el sesgo en las hembras. Cuando comentas diferencias entre dos, o sea, si tienes una variable dicotómica, ¿no? Como en el caso en el sexo, por favor, no con el género y todo es una discusión completamente distinta, ¿no? En términos de diversidad, pero en el sexo, si estamos entre machos y hembras solamente, una diferencia entre machos y hembras, tú, incluso esa es la dificultad. ¿Cómo la interpretas? Es que el punto, el sexo que tomas como referencia ya también va a determinar fuertemente todas las conclusiones. Estás tomando el macho como elemento de comparación y entonces la hembra es con el que tienes que comparar. O sea, las conclusiones sobre las hembras van referidas a los machos. Pero si lo cambias, igual la película cambia bastante. Si empiezas si tomas la hembra como el centro y empiezas a sacar las conclusiones de los machos al revés, cambia bastante. Entonces, hasta en eso, yo creo que todavía nos falta harto que pensar. Gracias, Rocío, por tu presentación. Seguimos atentos. Gracias, y Yasmín, adelante, porque hay más preguntas. Muchas gracias. Todavía tenemos comentarios en la caja. Gusta también poner su correo para cualquier cosa mientras le leo este comentario. Dice que le agrada su trabajo, qué moralidad usa para el LI y toma en consideración el peso de la hembra, esto como un posible efecto de la fortaleza del trazo de la extinción. Viéndolo de otra forma, las hembras hacen una fuerza trazo del primer aprendizaje por debilidad de la extinción, y también habla de la apreciación de la corteza insular diferencial y es muy importante para el estudio de trastornos alimenticios y adicción. Efectivamente, podría ser, es un modelo que puede ser interesante en estas patologías. Yo trabajo
Bueno, claro, el peso es fundamental para el cálculo de la dosis, siempre es al 10% del peso corporal y a 0,01 molar. O sea, es muy poca la versión que yo induzco. También fue una cosa que fue descubriendo, bueno, con el tiempo, ¿no? Cuando uno sale de su laboratorio de crianza, como digo yo, ¿no? Donde las cosas se hacen, la tradición pesa bastante en la investigación, en realidad, si lo pensamos. Y, bueno, empecé como a reducir las dosis, como para ver hasta qué punto podría ser efectivo y, bueno, partimos la investigación. Yo me acuerdo que al principio se utilizaba 0,3 molar y era una barbaridad y nos lo han dicho veterinarios muchas veces, etcétera, y parece que lo es y entonces estoy como a menos de la mitad de aquella dosis inicial. Muchísimas gracias. Damos parte a la última, al doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, por favor, para también comenzar después con él. Muchas gracias, Rocío. Fabuloso. Yo entré un poco tarde, no tengo el contexto completo de tu presentación, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que has expresado con relación a las agendas de los investigadores, la falta de objetividad, la sobresimplificación. Todas estas cosas son, bueno, y además a eso le podemos agregar los problemas de la evaluación, ¿no? De la evaluación por pares, que se traduce en una verdadera, perdonen la expresión, estupidez, porque van más allá, o sea, se quedan en lo cuantitativo, no ven lo cualitativo, y es verdaderamente una cosa que rompe con las posibilidades de creatividad, etcétera. Entonces, yo no quiero agregar mucho más que decirte que si tú te interesas en escribir sobre estos temas de la injusticia, digamos, científica, yo me subo a tu autobús y nos sentamos y nos echamos unos cuantos papers sobre eso. Nada más eso quería decir. Pues muchas gracias, profesor, porque creo que hace mucha falta. Yo creo que es que no se puede seguir así. Es que yo creo que ya la libertad de investigación está completamente en riesgo. Esta cosa de los impactos también, que al final lo que están haciendo es reforzar. Se genera un bucle, es el mismo paper una y otra vez que citan todo el mundo y entonces, claro, el impacto sube, pero al final, claro, si uno sale con un tema en que no hay nada, no le citan nadie, porque claro, nadie más trabaja en eso, es un riesgo. Es que la verdad es que en este momento innovar, o sea, que parece que es el objetivo de la investigación, es un riesgo, es un riesgo. En neurociencia generalmente se ve mucho, ¿no? Es que al final es lo que, bueno, me ha encantado ese trabajo que no conocía y que voy a leer, de que uno confía mucho más en un momento que tiene una imagen de colores del cerebro que me parece fascinante. Y un poco funciona así también. Y esa fagocitación, por otro lado, ya que estoy políticamente incorrecta hoy día, de la psicología experimental por parte de la neurociencia, donde ya no tenemos casi nada que decir porque el impacto de nuestras cosas es muy pequeño, mientras eso mismo es lo que se está haciendo desde la neurociencia muchas veces, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, así que te escribiré para ponernos de acuerdo y aventarnos nuestra serie y, ¿por qué no, quizás hasta un libro? Muchísimas gracias. A ti.